Muy buenas noches a todos los que nos van a visualizar el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Salvatierra y el día de hoy vamos a tener una conversación con el doctor Franco Tauquino. El doctor Franco Tauquino es especialista del área de endodoncia y es egresado de la Universidad Nacional de Mayo de San Marcos. Doctor Franco, quisiera poder saludarle y agradecerle por haber aceptado esta invitación en la cual podemos conversar sobre lo que refiere en su especialidad de la endodoncia. Eh, por lo mismo de que de repente nos va a comentar mucho sobre Ujú. sus experiencias, sus posibles complicaciones que pudo haber tenido y muchas otras características más con respecto al área. Quiero agradecerte, doctor, una vez más. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Con gusto el poder estar aquí y conversar contigo. Gracias, doctor. Eh, para poder empezar, solamente voy a tratar de invitar al público, en este caso quien nos va a visualizar, que podamos suscribir al canal. Me pueden encontrar como en el canal Máximo Ricardo y donde que van a poder visualizar muchas conversaciones más. Doctor, quisiera poder empezar con lo siguiente, ¿no? ¿Por qué se abocó a estudiar la especialidad en endodoncia y cuánto tiempo puede llevar estudiar en esta área? Bueno, yo me decido a la odontología por vocación, siempre me gustó, y dentro del área de la odontología, si bien la endodoncia no era mi favorita, sí sentía que se me daba con cierta facilidad, ¿no? Siempre mi favoritismo con respecto a la parte de especialidades ha sido entre la parte de restauradora y estética y la parte de endodoncia, ¿no? Entonces, me dedico a la endodoncia por, por por la necesidad de los colegas de un especialista para realizar los tratamientos, porque la endodoncia tiene cierta complejidad que a veces un odontólogo general prefiere evitar, ¿no? Y para ser especialista, pues son 2 años adicionales a la carrera, que en San Marcos son 6, y que en el resto de universidades son 5 años, ¿no? Claro. Doctora, ¿y qué tan complicado es estudiar la especialidad? Y para lo que van a poder visualizar, la pregunta es también, ¿cómo podemos entender por la especialidad de la endodoncia? Ya, bueno, complicado como toda especialidad tiene su grado de dificultad, ¿no? Y en San Marcos, como yo creo que todas las universidades acá en el Perú, hay un alto grado de exigencia porque según lo que te exijan, es mayor la calidad del producto, por así decirlo, ¿no? Que en realidad es un especialista. Entre más se te pueda exigir, entre más práctica logres tener mientras que estás en tu proceso de aprendizaje, obviamente vas a salir como un mejor especialista. Sin embargo, en esos 2 años, si bien se aprende mucho y se practica bastante, en el camino se aprende muchísimo más, ¿no? Entonces, el salir como especialista no nos hace expertos, pero la práctica continua sí, y cada vez vamos corrigiendo más errores, ¿no? Y doctor, y en esa línea, ¿cómo podemos entender entonces como para que puedan, ¿no? entender eh, a qué se dedica la endodoncia? ¿Cuándo se usa o cuándo vamos a aplicar el tratamiento de endodoncia? Ya, el tratamiento de endodoncia se va a hacer para remover el tejido pulpar o limpiar los conductos donde estuvo el tejido pulpar, ¿no? Que es en la parte central de la pieza dentaria. ¿Y cuándo se necesita? Pues cuando esta pulpa, ¿no? Que coloquialmente se le llama nervio, ¿no? La mayoría de personas fuera de la odontología le llaman el nervio. En realidad no es solo nervio, sino es el órgano pulpar, ¿no? La pulpa se afecta de manera irreversible, ¿no? Ya sea por caries, ya sea por un traumatismo, ¿sí? O alguna otra causa, podría ser incluso
una pieza sana que necesita un tratamiento protésico, que a veces se hace la endodoncia de manera previa a la prótesis, ¿no? La mayor y principal causa de la necesidad de una endodoncia es la caries, ¿no? En segundo lugar, yo pondría los traumatismos. En tercer lugar, sería por razones protésicas. Y la necesidad de hacer una endodoncia viene para que no tengamos que perder la pieza, ¿no? Nosotros estamos ya en una generación más adelantada, ¿no? Nosotros conversamos con pacientes que ya superan los 60 años, ¿no? Y nos mencionan que antes la única alternativa era o se cura o se saca. Y las curaciones tampoco eran, buscaban conservar la pieza dentaria. Era más fácil sacar el diente y poner un puente o simplemente sacar el diente para librarnos de la probabilidad o del dolor que ya se estuviera gestando, ¿no? En la boca del paciente. Claro, entonces, ante lo dicho y el consejo que se podría dar, porque muchas veces cuando un paciente acude a la consulta y viene con una lesión bastante, ¿no? Notoria o fractura, ¿no? A nivel del diente que se visualiza en boca, siempre se viene con la duda, ¿no? O nos hace la pregunta, doctor, ¿me extraigo o lo pueden salvar, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia en este caso para los pacientes? La sugerencia es siempre tratar de salvar un diente. Imagina que no es un diente y que es uno de tus dedos, ¿no? Si tuvieras una infección en el dedo, ¿preferirías cortártelo o preferirías curarlo? Yo creo que preferirías curarlo y que sigas pudiendo usar tu dedo. Lo mismo con los dientes, también son un órgano, parte de nuestro cuerpo, y hay que tratar de conservarlos de la mejor manera y evitar perderlos. Entonces, la endodoncia es una muy buena alternativa para evitar perder piezas dentarias. Y hay cada vez casos más complicados en los cuales podemos salvar piezas dentarias y ganar buenos años de vida. Y en ese sentido, doctor, ¿cuán doloroso podría ser para un paciente realizarse el tratamiento de la endodoncia? Bueno, varía dependiendo de varios factores. Uno, del mismo paciente. Cada paciente tiene un umbral del dolor distinto, es decir, cada quien tiene una tolerancia al dolor diferente, ¿no? Algunos toleran mucho, otros muy pocos y otros nada. Entonces, en los que tienen un umbral del dolor más bajo, es decir, aquellos que con un estímulo más pequeño logran percibir dolor, porque el dolor es una sensación personal, ¿no? En ellos obviamente va a haber más sensibilidad postoperatoria, ¿no? Igual también otro de los factores es el grado de inflamación con el cual el paciente llega a nosotros. Si un paciente llega con un cuadro de inflamación todavía que se puede controlar, entonces la anestesia es un mejor efecto, todo es mucho más fácil. Pero si el paciente viene con un dolor intenso que no ha podido dormir en uno o 2 días, ¿no? Entonces una pulpa necrosada o en proceso de necrosis, donde el efecto de nuestro anestésico no va a ser al 100% y que probablemente tengamos que hacer una anestesia directa en la pulpa, que es bastante dolorosa, pero muy necesaria para poder hacer el tratamiento. Entonces, en esos pacientes también vamos a tener mayor percepción de dolor, ¿no? Entonces, varía en eso, ¿sí? Entre más tarde vayan a la consulta, más probabilidades de dolor va a haber. Pero ahora ya estamos cambiando el paradigma de que endodoncia equivale a un dolor intenso. No necesariamente es así, ¿no? Muchos pacientes se van sorprendidos primero con la rapidez con la que podemos hacer una endodoncia ahora, que la gran mayoría de tratamientos los hacemos en una sola sesión. Y no solamente que los hacemos en una cita, sino también que la cita es mucho más corta, ¿no? Tratamientos de molares que podemos hacer en 1 hora, 1 hora y media más tardar, ¿no? Cuando el caso es difícil. Para mí, ¿no? Ese es mi promedio, entre 1 hora y 1 hora y 30. Puede haber profesionales que son más rápidos que yo y que lo pueden hacer mucho en menor tiempo, estoy seguro, ¿no? Pero en mi experiencia, entre 1 hora y 1 hora 30 para una molar que tiene 3 o 4 raíces, no es poco, ¿no? Versus tratamientos anteriores
en los cuales eran aproximadamente unas 3 o 4 citas de 1 hora cada una, más o menos, entonces estamos mejorando bastante, Y doctor, ¿no? Entonces y los pacientes ya tienen otra idea. Ujú. y en cuanto a la duración, doctor, sobre realizarse la endodoncia, ¿cuánto más o menos de promedio podría estar durando un tratamiento de la endodoncia? Una pieza con tratamiento de endodoncia puede durar muchos años, 20, 30 años. ¿De qué depende? De que haya una restauración que proteja al diente de fracturas, que proteja al diente endodonciado de que pueda ser contaminado con bacterias. Si ese es el caso, ¿no? Si no hay fracturas y si no hay filtraciones de bacterias, porque el tratamiento posterior a la endodoncia está adecuado, ya sea una curación, ¿no? Una restauración, ya sea una incrustación o una corona, que es una cobertura completa de la pieza dentaria, si estas están cumpliendo bien su función, una endodoncia puede durar 30 años o más. No hay un tiempo en el cual una endodoncia deba ser cambiada, ¿no? Lo que se puede necesitar cambiar es la restauración que sella el ingreso a la endodoncia, ya sea la corona, ya sea la restauración o la incrustación con la que se puede estar restaurando la pieza con tratamiento de endodoncia, ¿no? Pero la endodoncia, si no tiene contaminación y la pieza no se fractura, puede quedar muchos años y no necesita rehacerse. Entonces, doctor, ¿es también frecuente o también se podría dar el caso que se podría infectarse nuevamente la pieza dentaria a pesar de que tenga un tratamiento de endodoncia? Así es. En la boca, ¿no? En nuestro medio oral, estamos en la segunda cavidad más contaminada de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la cantidad de bacterias que tenemos es grande. Y precisamente para que no ocurra una contaminación, como mencioné antes, tenemos que hacer un buen sellado del ingreso a la endodoncia. Hay que proteger nuestra endodoncia, porque tenemos, si acabamos una endodoncia, cuando acabamos una endodoncia nosotros dejamos una pasta provisional que dura entre 2 semanas hasta un mes, dependiendo de qué tipo de pasta se haya colocado, ¿no? El promedio de las pastas que se usan normalmente es de unas 2 o 3 semanas, pero o falta una comunicación adecuada con el paciente o por alguna razón, por falta de alguna indicación adecuada, algunos pacientes dejan de continuar con la siguiente fase, que es la de la restauración del diente. Esta endodoncia, obviamente, al no tener un material adecuado, se va a desgastar, se va a contaminar y lo que habíamos logrado, que era descontaminar los conductos y dejarlos bien sellados, pues se va a perder y esa pieza va a necesitar un retratamiento de endodoncia, ¿sí? Entonces es muy importante que el paciente tenga claro que al terminar la endodoncia no se acabó el tratamiento de esa pieza, sino que estamos a la mitad. Ya calmamos el dolor, pero falta todavía que restauremos la pieza para que funcione adecuadamente, porque una pieza sin la restauración adecuada se filtra y se contamina o se fractura también, ¿no? Y una fractura puede ser bastante catastrófica y pasar de estar salvando el diente a tener que sacarlo. Mm, doctor, ¿y qué materiales o qué equipos comúnmente es la que suele emplearse para el área de la especialidad de endodoncia? Los materiales que usamos son las tradicionales limas de acero inoxidable para el inicio, lo que la mayoría de pacientes
menciona que son unas agujitas. En realidad parecen unas agujas o unos alfileres, pero no son agujas, son unas limas muy pequeñitas, muy finitas para que puedan entrar en los conductos de las raíces. Y lo nuevo que usamos, ¿no? Son unas aleaciones nuevas de níquel titanio muy flexibles que se pueden usar con un motor, lo cual nos ahorra considerablemente el tiempo de tratamiento, ¿no? Y es ahí donde podemos nosotros hacer tratamientos en una sola sesión de un tiempo relativamente corto, una premolar o un incisivo unirradicular, ¿no? Es decir, que solo tenga un conducto, podemos hacerlo en unos 30 minutos, 40 minutos, ¿no? Es bastante veloz el tratamiento. Estamos hablando que desde que se pone la anestesia hasta que terminamos son 40-45 minutos. Y doctor, entonces, ya que quienes van a poder escuchar, visualizar, ya tienen una noción, ¿no?, sobre lo que prácticamente es el trabajo de la endodoncia. ¿Cuáles son las sintomatologías que un paciente puede considerar de que posiblemente tenga un diente en la cual puede ser tratado por el área de la endodoncia? Muy bien. Lo evidente son los dolores intensos. Hay dolores intensos, en especial el dolor nocturno, es el dolor que lleva a la mayoría de pacientes por emergencia. Sin embargo, previo a llegar a este dolor intenso, tenemos avisos, ¿no? Empieza a haber dolor con el frío, progresa la inflamación y empieza ya a doler con el calor. Cuando empieza a doler con el calor ya es un signo de alarma y estamos a un paso de que empiece a haber dolor espontáneo y nocturno, ¿no? Ese dolor que no para con ninguna pastilla y que justamente es lo que los pacientes más tienen el mal recuerdo de una endodoncia, ¿no? El no haber podido dormir la noche anterior por el dolor intenso. Entonces, el dolor es lo primero que debe llamar nuestra atención, ¿no? Comenzamos con dolor al frío, luego dolor al calor y luego el dolor intenso, espontáneo y nocturno. Ahora, no solamente son esos los signos que deben llamarnos la atención, porque se pueden dar casos en los cuales el diente puede llamarnos la atención porque cambia de color, se oscurece, ¿no? Y se puede oscurecer porque la pulpa ha muerto, se ha necrosado. ¿Y cuál es la razón para que haya sucedido? Pueden ser dos, por ejemplo. Una puede ser un traumatismo, ¿no? En la cual un golpe puede haber afectado el suministro de sangre hacia la pulpa y esto causa que muera. Y la segunda causa sería que la pieza haya sido restaurada, ¿no? Pero la pulpa ya no ha estado en muy buenas condiciones y ha seguido un proceso de degeneración y muerte, pero como no ha habido mediación de bacterias, muchas veces esta muerte de la pulpa no se da con dolor, ¿no? Y pasa desapercibida, o si hay dolor es algo muy bajito, no el dolor intenso que causa una necrosis de la pulpa mediada por bacterias, ¿no? Entonces, los pacientes pueden notar un cambio de color del diente, un oscurecimiento del diente o incluso también una fístula, que lo que los pacientes llaman una postemilla o como si fuera una pequeña ampollita que sale en la encía, ¿no? Que es precisamente un desfogue de nuestro organismo que está llevando fuera de él a un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, estos son los signos de los cuales nosotros deberíamos estar pendientes, ¿no? O que nos deberían llamar la atención y que nos pueden dar una idea de que quizás se necesita una endodoncia, ¿no? Hay pacientes que nunca se dan cuenta de que han tenido un problema hasta que aparece una fístula, ¿no? Me ha pasado ayer con una paciente que decía, tengo esta heridita que viene y va, pero nunca se termina de desaparecer. Y cuando le examinamos, pues era una fístula antiguas y que ya la pulpa pues no había podido tolerar más el ataque previo de la caries y terminamos en una endodoncia. Claro. Y doctor, dentro de su experiencia como especialista de la endodoncia, ¿qué nos podría contar sobre alguna complicación que haya tenido con algún paciente? Complicaciones que se nos
pueden dar, incluso como odontólogos generales, van desde el colocar la anestesia. A veces colocando la anestesia podemos accidentalmente dar un vaso sanguíneo que cause una pequeña hemorragia y que eso cause un hinchazón de la que use anestesia, ¿no? Cualquier odontólogo, excepto un ortodoncista, creo que son de los pocos que no usan casi nada de anestesia. Después, otra complicación como endodoncista sí podría ser la extravasación del hipoclorito de sodio, que es el irrigante que usamos para desinfectar y limpiar la entraña del diente, y puede pasar hacia la zona del hueso, donde está anclado nuestro diente que estamos tratando. Y eso sí genera un proceso bastante fastidioso, en el cual hay una hinchazón de la cara, se ve un hematoma, es decir, se ve como un moretón, ¿no? Y el proceso dura aproximadamente 2 semanas en desaparecer, que es el proceso normal de cualquier hematoma, ¿no? Todos los hematomas pasan por un progreso de color, ¿no? De morado, de un negro morado, verdoso, amarillo, hasta que desaparece. Entonces, ese proceso es algo largo y fastidioso, ¿no? Son complicaciones que a veces se pueden dar. Hay conductos que son muy amplios, por donde el hipoclorito se puede colar y puede darnos esta complicación, ¿no? Este accidente. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Siempre usar, en el caso del consejo para los colegas que hacen endodoncia, no necesariamente especialistas, que usen agujas para irrigación especiales para endodoncia que tengan eh, salidas laterales y no que el líquido salga por la punta, que es más probable que sucedan estas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, eso. Entonces, doctor, de repente podría ser oportuno en esa línea de qué consejo le podríamos dar al paciente, ¿no? Como odontólogo, como especialista, ¿no? Y cuando se hace un tratamiento de endodoncia, ¿qué consejos le podría brindar para que le pueda durar más tiempo o cómo podría cuidar el tema de el tratamiento de la endodoncia? Bueno, el consejo para los pacientes es que terminen el tratamiento de la pieza con la restauración definitiva, que no solamente acabe en la endodoncia, que ese no es el final del tratamiento, ¿sí? Si bien la endodoncia puede ya estar terminada, ahí no acaba el tratamiento de la pieza, ¿sí? Eso es algo que tiene que quedarle claro a los pacientes, y los colegas tenemos que ser muy específicos en eso, ¿sí? Porque si el tratamiento se queda solo con ese cemento provisional que usamos normalmente, se puede contaminar en un tiempo corto. Otra recomendación sería que, aún teniendo la restauración definitiva, siempre tengamos un control, si no es semestral, por lo menos anual, para asegurarnos de que todo está yendo bien, que no hay filtraciones, que no hay caries por debajo de las restauraciones y que permitan que se contamine nuestro tratamiento, ¿no? Esos serían los consejos para los pacientes. Doctor, y es oportuno de repente hacerle la pregunta para los odontólogos que recién están culminando, egresando, ¿no? Ujú. Y se están abarcando en la experiencia del mundo laboral de la odontología y están optando por una especialidad. ¿Qué consejo le podría usted brindar como especialista para que puedan haber más odontólogos estudiando el área de la endodoncia? Bueno, mi consejo sería que busquen especializarse, ¿no? Si es que les agrada o piensan dedicarse a la endodoncia, que busquen especializarse en una universidad,
que si bien hay muchos cursos de diplomado, la cantidad de horas de práctica no siempre son suficientes. Entonces, no estoy despreciando los diplomados, pero siempre es mejor una especialidad porque nos da mayor tiempo de práctica y también de teoría. ¿Sí? Sin embargo, como les dije al inicio, el terminar como especialista no nos hace saberlo todo. Nos falta mucha práctica. Los años que vienen son de mucho entrenamiento para cada vez ir mejorando. Yo ya llevo 13 años, casi 14 años de especialista y sigo aprendiendo, ¿no? Y otro consejo para los colegas es siempre capacitarse, siempre buscar asistir a los congresos, los cursos. Ya pronto en inicios de octubre se da el congreso de la Sociedad de Endodoncia, al cual todos los especialistas en endodoncia deberían asistir sin falta, ¿no? Y ese sería mi consejo para los colegas, ¿no? Que practiquen y que si algo falla, pues todos somos susceptibles de fallar, porque somos humanos y las fallas hacen que corrijamos errores que después no nos vuelven a pasar, ¿no? Nadie se sienta mal por haber cometido algún error, porque nadie es perfecto, ¿sí? A todos se nos rompen limas, a todos nos pasan complicaciones. Doctor, de repente, para las personas que nos están visualizando, ¿dónde lo podríamos encontrarlo? ¿Y cómo podríamos, ¿no?, tener a usted eh, con el área de la especialidad de la endodoncia? Bueno, yo podría ubicarme en mis redes sociales, ¿no? Tanto en Facebook como Instagram, Franco Tauquino. Ahí es donde pueden ubicarme y podríamos coordinar una cita de ser necesario. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Y una vez más quiero agradecerle por su la brillante experiencia que usted tiene y que muchas veces uno como ciudadano, como paciente, en mi caso también como operador en la odontología, suele preguntarse, ¿no? Y en consulta, y muchas veces estoy seguro que las personas se hacen la pregunta, pero no se le da la respuesta. Quiero agradecerte mucho, las gracias, doctor, por el compartir la experiencia que usted tiene y que pueda, en este caso, escucharle al público en general. No, agradecerte a ti, Ricardo, de la oportunidad de poder resolver algunas dudas que algunas personas puedan tener, en especial con respecto a la endodoncia, porque se me ha dado varios casos de pacientes muy escépticos que prefieren extraerse la pieza y sin embargo hemos logrado salvar los dientes y los siguen usando y los siguen disfrutando, porque en un país donde nos encanta comer tan rico, pues estar sin dientes no es buena idea. Sin duda, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, Ricardo.